Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Familia Perfecta, esta familia que tiene su psicóloga de cabecera, la doctora Edith Chiro, así que estén muy atentos al tema que vamos a desarrollar hoy porque estoy segura va a ser del interés de todos ustedes. Edith, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, feliz de estar aquí como siempre. Y yo más feliz todavía porque vamos a estar desarrollando algo que nos han planteado ustedes mismos en diferentes videos, en diferentes redes sociales. Y es cómo puedo lidiar con mis hijas cuando entran a la adolescencia. Por eso Edith y yo conversando dijimos, hay que traer este tema a colación y vamos a hablar del desarrollo de las niñas en su etapa de adolescencia. Me encanta y es tan importante este tema, me sale todos los días en las consultas, preguntas de los padres, preguntas de los niños, preguntas de los adolescentes, preguntas de los maestros, preguntas de los médicos. Y preguntas de las mismas niñas. Obvio, de las mismas niñas que están ahí. Entonces este tema realmente es relevante y bueno, es un tema infinito, así que cubriremos algo hoy y seguiremos. Vamos a clasificarlo, porque obviamente hablar de la adolescencia es un tema tan amplio y más si estamos hablando de las niñas donde comenzamos a experimentar cambios físicos. ¿Te parece si empezamos por ahí? Esos cambios físicos, de la apariencia, de ese reflejo que vemos en el espejo cuando cumplimos quizás la mayoría de nosotras los 12, 13 años. Empieza, de hecho, un poco antes también. Y hablar de cambios físicos implica hablar de cambios emocionales, de cambios psicológicos, de cambios mentales, de cambios espirituales, de todo tipo de cambios, porque una cosa no se desliga de la otra. De hecho, quería decirte que uno de los aspectos más importantes es que a veces pensamos que las niñas y los niños tienen desarrollos iguales. Y no es así, no porque quiera distinguir a las niñas y los niños como si fueran tan diferentes, pero realmente tienen aspectos bastante particulares. En nuestra sociedad, lo que es una niña, lo que es ser niña, de lo que es ser niño es bastante distinto. Hay una psicóloga muy conocida que se llama Carol Gilligan. Ella es una profesora e investigadora de la Universidad de Harvard en el Departamento de Desarrollo Humano, que comenzó a darse cuenta que todos los estudios psicológicos sobre el desarrollo de los niños estaban basados en estudios con varones. Imagínate. Y luego estaban aplicados a todo el resto de la humanidad. Y ella dijo, no, esto, hay algo aquí que no está funcionando. Y se dio cuenta que las niñas tienen un desarrollo distinto que los niños. Entonces, uno de los temas más importantes para traer hoy sobre hablar de desarrollo de las niñas es darnos cuenta que cuando las niñas comienzan la adolescencia, que es más o menos a los 11, 12 años, hay unos cambios fundamentales en lo que significa la identidad de la niña. Entonces, muchas veces vemos, no sé si te has dado cuenta, niñas que desde chiquitas son muy seguras y muy contentas y con mucha confianza en ellas mismas, con mucha voz, y entonces cantan y bailan y escriben y dicen y hacen y quieren ser presidentes de la república y quieren tener todas estas ambiciones, y cuando entran más o menos a los 11 años, 12 años y a veces un poquito antes, no solamente pasan cambios físicos, sino que empiezan a pasar cambios psicológicos, y entonces estas niñas se vuelven como más tímidas, se vuelven más retraídas, empiezan a tener más inseguridades, a decir, no, yo no valgo, yo no soy, Pero yo no Edith, debo. cualquiera pensaría, y lo digo yo, que así como la mayoría de los que nos está viendo no somos psicólogos, cualquiera pensaría que cuando ya tú empiezas a ver ese tipo de personalidad segura, chispeante, colorida, como tú describías, de esa niña, como que va a ser así cuando adulta. Me sorprende tanto ver que pueden cambiar con esa llegada a la adolescencia. Sí, y es un cambio que no solamente es físico y hormonal, etcétera, sino que también es un cambio social. Hay algo en nuestras creencias sociales de cómo deben ser los varones y cómo deben ser las hembras, de cómo son las mujeres y cómo son los hombres, que hace que estos mensajes sociales se le estén transmitiendo a las niñas y empiezan a decir, pero es que tú eres niña, tú eres mujer, tú no deberías tener una opinión tan fuerte, o tú eres niña, tú deberías ser un poco más sumisa, o no deberías expresarte tanto, no deberías tener una voz tan fuerte de quién tú eres, deberías tener un poco más de dependencia de los demás. Y no, ojo, estoy generalizando, obviamente esto no es así para todo el mundo, por eso entonces hay que tener mucho cuidado con cuáles son las creencias y los mensajes que le estamos mandando a nuestros hijos. Y yo me imagino que también el mensaje que uno le envía a una niña adolescente tiene que hacer que sus estructuras se tambaleen cuando además su imagen también está cambiando, cómo se perciben ellas mismas. Claro, entonces no solamente son cambios físicos internos, sino que imagínate el bombardeo en el que están expuestos nuestras niñas entre los 9, 10 ya, y cada vez más temprano, con los medios y con las redes sociales y con la televisión y con las películas, donde te están enseñando todo el tiempo cómo se tienen que ver las niñas, cómo se tienen que ver las mujeres, Pero entonces, cuál es el cambio, la imagen y qué es lo que es bonito y qué es lo que es feo. yo te tengo que preguntar esto.
esto. Entonces tú piensas que era mejor antes, incluso en nuestra época, que ojo, no es que seamos tan mayores, pero no estábamos tan expuestos a redes sociales, que es lo que se supone que es la realidad y el día a día. ¿Era mejor antes para los adolescentes o las adolescentes? Había un poco menos de presión, pero siempre ha habido esta idea de lo que es la belleza ideal y cómo se deben ver las mujeres. Y si no eran exigencias físicas de imagen, siempre ha habido exigencias de comportamiento. Entonces las mujeres tienen que comportarse de cierta manera, tienen que relacionarse de cierta forma, tienen que tener un rol en la casa, un rol en el trabajo. Acuérdate que estamos hablando del desarrollo. Hace 50 años las mujeres no podían votar. Correcto. O sea, acuérdate que esto ha venido evolucionando poco a poco. Y espérate, no podían usar ni siquiera pantalones. O sea, estamos hablando que era ridículamente excluida, digamos, o diferente a lo que podía ser un hombre. Claro, entonces fíjate, los hombres, que te quería mencionar esto sobre, por ejemplo, la agresión. Los hombres tienen el permiso de ser agresivos, por ejemplo. Entonces tú ves a los niños en el colegio o en la escuela peleándose, cayéndose a golpes, compitiendo, y eso es aceptable, ¿verdad? Pero las niñas no se pelean físicamente y no compiten físicamente, cada vez un poco más, pero la agresión no va por ahí. Pero no es que las niñas no tengan agresión. Las niñas tienen agresión también, pero ¿cuál es la agresión de las niñas? Es a través de las relaciones. Entonces, las relaciones entre las niñas adolescentes es bien complicada, porque entonces, esta me dijo, esta no me dijo, esta la voy a excluir, esta yo soy la queen bee, la que mando, la que no mando, esta la vamos a hacer bullying, y son bien agresivas. Pero tú crees que entonces las agresiones, y ojo que aquí no estamos invitando a que la gente sea violenta, no, sino como que si las niñas tuviésemos más permiso de manifestar lo que nos tiene frustradas, lo que no nos gusta, no fuésemos quizás tan enrolladas, por ponerle una palabra, tan que nos creamos películas en nuestra cabeza las unas con las otras. Sí, esto viene de milenario de las exigencias de cómo tienen que ser las niñas y cómo tienen que ser las mujeres y las expectativas que se tienen de ellas. Entonces, no subestimemos este tipo de relaciones entre las niñas, donde cuando viene tu hija a tu casa y te dice, es que mi amiguita me botó del chat de WhatsApp y ya no me quiere, es una gran cosa. Es importante porque son como microagresiones que están pasando todos los días en su vida y duele muchísimo, es así como que si estuviesen dado un golpe en la cara, ¿sabes? Y entonces como padres, ¿cómo tenemos que tratar a estas niñas que están pasando por plena adolescencia? Claro, entonces una de las cosas es tener por lo menos este sentido de comunidad, donde tú estás en contacto con otros padres que tienen niñas, con los maestros, con los líderes que son influenciados con tus hijos, de decir, bueno, miren lo que está pasando y cómo lo vamos a manejar. La segunda parte es hablar con tu hija constantemente de este tipo de cosas, darle seguridad de que lo que está bien y lo que está mal, y ayudarla a comunicar sus emociones y sus sentimientos, porque muchas veces lo que pasa es que las niñas reprimen esto que sienten y no lo expresan ni físicamente ni emocionalmente, sino que lo hacen a través de relaciones con las amiguitas, de manera de yo no me siento bien con mi mamá, yo rechazo, o se vuelven autoagresivas. Entonces tenemos niñas que muchísimo, desgraciadamente hoy en día, se cortan, ¿sabes? No sé si has oído el cutting, o niñas que se vuelven anoréxicas, que no es nada más, o bulímicas, que no es nada más y nada menos que autoagresión al cuerpo, o niñas que se sienten gordas y feas y no aceptadas, entonces no van a las fiestas con los amiguitos, no socializan, se quedan encerradas en la casa, se deprimen. Todas estas son agresiones que se hacen ellas mismas por justamente no poder manejar emocionalmente lo que está pasando. Entonces, prevenir eso tan terrible, porque a mí sinceramente me parece terrible y puede terminar en una desgracia de paso, para poderlo prevenir, la conversación, la comunicación constante con tus hijos sería el punto como que número uno. Muy importante estar como entonado con lo que está pasando con tu hija y con su mundo interno, y eso, como siempre digo, comienza desde muy temprano. Entonces, tener espacios en la relación con los hijos, decir, bueno, ¿cómo te fue hoy con tal amiga y con la otra amiga? Cuéntame cuál fue la conversación. Te voy a revisar el teléfono de vez en cuando, con tu permiso, pero para que sepas, para ver cómo son los chats y qué es lo que se intercambian. Tener relaciones de grupales o de fiestas que sean como más amplias, donde no sean los clics con unas amiguitas nada más y no con otras. Darle ejemplo a tus hijos de cómo tú te relacionas con tus amigas, ¿verdad? Porque ellas copian mucho lo que nosotros somos. Si nosotros nos paramos en el espejo y nuestras hijas nos están viendo y nosotros nos decimos, ay, qué gorda estoy, ay, qué fea estoy, ay, tengo que dejar de comer, ¿qué crees que va a captar tu hija? ¿Verdad? Exactamente el mensaje. Exactamente lo mismo. Es decir, si mi mamá tiene el permiso de decirse eso, ¿qué me queda a mí? ¿Verdad? Una pregunta que no quiero dejarte de hacer porque la comentábamos en los videos de preguntas y respuestas, y es, ¿cuál es el momento adecuado para hablar de sexualidad con una niña que está entrando en la adolescencia?
El momento adecuado es siempre, yo sé que es muy genérico lo que estoy diciendo, pero la sexualidad existe en todos los niveles y en todos los casos. La sexualidad comienza con la relación con uno mismo. Las niñas desde muy temprano se masturban, se estimulan, flirtean, eso es parte de la sexualidad desde que son desde que tienen 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5. Entonces, ¿cómo se habla a los 9, 10 años, a los 11 años? Es comenzando a identificar los cambios, por ejemplo, en el cuerpo, decir, ¿cómo te sientes con esto? Mira lo que te va a pasar, mira cómo lo viví yo, esto es muy natural, hablar de eso de manera como con ejemplos, con animales, con las plantas, con libros, con historias, irlo incorporando poco a poco, pero de una manera como muy didáctica, natural. Muy directa, ¿sabes? Como que esto es lo que es y así te va a venir el periodo, ¿verdad? Y el periodo es esto y es una belleza, como viene la oportunidad de tener hijos y pasa de esta manera y pasa como muy directo, muy tranquilo, muy... Claro, pero yo me imagino que mucha gente está allí preguntándose, ajá, doctora, eso está buenísimo, pero lo que yo quiero saber es cuándo le puedo decir a mi hija, mira, cuidado, cómprate un preservativo, porque si te vas a acostar con fulano, porque no es lo mismo esa conversación con una niña de 5, 6, 7 años a cuando ya tiene 12, 13, 14 y tú, ¿cómo hago? Entonces, como que precisamente ese punto. Sí, mire, nuestros hijos siempre nos dan oportunidades de apertura de conversaciones. Si nosotros estamos pendientes y oímos muy bien lo que ellos nos traen a la casa todos los días, ellos nos van a dar una invitación para hablar de estos temas. Cuando venga tu hija a la casa y diga, ay mami, este amiguito me invitó a hablar con él en el recreo, tú por ahí puedes entrar y decir, bueno, ¿y cómo te sientes tú? ¿Y qué fue lo que te dijo? Y hablar mucho de cuál es tu cuerpo es tuyo, cómo tú lo respetas, que no hay nadie que te tiene que tocar a ti, sino tú nada más, cómo tú das ese permiso, lo sagrado que es todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes. Y poco a poco nuestros hijos nos dan invitaciones a qué es lo que es apropiado en cada momento. Tú no les vas a hablar de tener sexo y cómo usar un preservativo a una niña de 9 años que ni siquiera está expuesta le das con los varones, por ejemplo, ¿sabes? Claro. Pero a una niña de 13 años o de 12, sí puedes empezar a introducir eso, porque ella misma te va a empezar a traer ese tema. Ay, mi amiguita le vino el periodo, pero a mí no, pero tú ¿cómo crees que es eso? Y eso son invitaciones a incorporar este diálogo en la casa. Es decir, que como padres no tenemos que tener miedo de tocar esos temas, porque pareciera que los que lo ponen como algo tabú somos nosotros los adultos. Así es. Porque si lo tratamos de forma natural y a la medida que ellos nos entiendan de acuerdo a su edad, van ellos también a tomarlo de forma natural y lo van a querer compartir con nosotros. Por eso que nosotros tenemos que resolver nuestra propia sexualidad y estar tranquilos con nuestro cuerpo para entonces luego poder hablar con nuestros hijos. Por eso el ejemplo que nosotros damos con nosotros mismos, si nos sentimos cómodos con nuestro cuerpo, con nuestra identidad, con nuestra imagen, eso es lo que nosotros vamos a transmitirle a nuestros hijos. Por eso hay que trabajar en uno mismo como padre todos los días. ¿Cómo manejo si, por ejemplo, veo que no me gusta una amiguita de mi hija? ¿Cómo se lo digo? Me da miedo que entonces me diga, ay mamá, tú no estás en nada, ay mami, por favor, y se una más a esa muchachita o a ese muchachito. ¿Cómo tocamos eso con las niñas? Eso es muy interesante porque muchas veces nuestras hijas les llama la atención líderes dentro del grupo que son agresivas, son líderes que son como maliciosas porque eso es lo que han aprendido. Entonces, nosotras tenemos que educar a nuestras hijas a decir, mira, este es un líder positivo, este es un líder negativo, puedes seguir siendo amiga de ella, pero mira lo que está pasando con esta niña y esto a ti te hace sentir mal, entonces tú te tienes que cuidar a ti misma. Tú no le vas a decir a tu hija, no hables más con esta niña, porque eso va a ser lo más atractivo que va a ser para ella y ella va a ser mucho más amiga de la niña. Tampoco le puedes decir, no incluyas a ciertas niñas porque a lo mejor esas son niñas que ella ve todos los días en el colegio y son parte del grupo, entonces ella no puede excluirse porque entonces ella es la que se vuelve rechazada, la que no está. Entonces, por eso es que las otras madres y los otros padres en el grupo de niños tienen que estar incluidos en esta conversación y tú puedes llamar a la otra mamá y decir, oye, ¿cómo está tu hija con la mía? Porque mira lo que se escribieron, mira lo que se textearon, ¿tú crees que está bien? ¿No está bien? ¿Cómo lo manejamos entre nosotras para que ellas estén bien? Entonces yo diría como conclusión que como padres, uno, estar atentos a esa oportunidad que nos dan nuestras hijas de tocar un tema con ellas. Usar un lenguaje directo, natural y comprensible para la edad de las niñas. No decirle de una, aléjate de tal persona porque esa es la puerta para invitarlas a que casi que se vayan con esa persona. Exacto. Y cómo alimentarles
La autoestima, que me parece muy importante para despedir esto. Y ese alimento de la autoestima viene desde adentro. Viene desde adentro, no viene de la ropa que le compraste, ni de la cirugía plástica que le quieres hacer, ni de cuántos niñitos les gustan, ni que cuántas amigas vienen a su cumpleaños. La autoestima viene de la autovaloración, del amor propio, de respeto hacia uno mismo y de saber cuáles son las cosas importantes en la vida, que son tu relación contigo mismo y tu relación con los demás. Y eso solamente se enseña con el ejemplo vivido. O sea, que tú como mamá o como papá tienes que creértelo tú para tú transmitírselo a tus hijos. Como en todo en la vida, pienso yo. Edith, gracias. Allí están viendo el usuario de la doctora Shiro en Instagram. La pueden seguir, la pueden contactar y por supuesto que ella siempre está abierta pues a ayudar y a estar aquí con nosotros en Familia Perfecta. Gracias, mi querida. Gracias. Hasta la próxima. Suscríbanse, ahí está el botoncito rojo. Dale, dale.